Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también recuerde que se puede comunicar con nosotros vía telefónica marcando a nuestras líneas en cabina. Si usted tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, recuerde que el número es 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Les saluda de este lado en cabina Ángel Sandoval, esperando que tengan un excelente día. Y ya me acompaña vía telefónica del otro lado mi compañera Catalina Mejía. Cata, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos Muy días, muy buenos bien, días, muy gracias. bien, Feliz gracias. Feliz miércoles. miércoles a todos. Muchas gracias. Te extrañamos la semana pasada, Cata. Nos da mucho gusto que te hayas ya unido esta semana. Ahora, la que no nos pudo acompañar esta semana es Viridiana Vidal, pero bueno, esperamos ya que nos acompañe el día de mañana. ¿Y qué te parece, Cata, si empezamos un poquito con la información? Como ya saben, le hemos tenido programas especiales durante todo este periodo de la pandemia, en donde le traemos todas las noticias relacionadas con todo lo que está pasando con el coronavirus y todo lo que los diferentes recursos a los que puede usted tener acceso para poder salir adelante. Nos gustaría recordarle que estamos también ahorita a la mitad de la Convención Nacional Republicana y nos encontramos a menos de 70 días del día de elecciones generales para este 2020, que como recordarán es el día 3 de noviembre. Y bueno, como recordarán, la semana pasada tuvimos un programa especial en donde hablamos sobre el desempleo relacionado con el coronavirus. En este programa les platicamos sobre por qué no se habían visto los famosos $400 que había comentado y había prometido el presidente Donald Trump en su orden ejecutiva. Si recordarán, él firmó esta orden ejecutiva un día sábado y en donde él anunció que como no se estaba llegando a un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes, él iba a tomar acción. Si a usted le gustaría enterarse sobre de dónde viene esta cantidad, por qué el cambio de los $600 que originalmente se les estaba asignando y todo lo relacionado con esto y lo que ha sucedido, le recomendamos que nos visite en Facebook y escuche el programa de la semana pasada. Nada más necesita buscar Decisión Latina y ahí lo puede encontrar. Pero dentro de lo que habíamos comentado, lo que habíamos planteado era como una de las razones por las cuales esta cantidad de dinero no había sido recibida aún es porque el proceso que cada estado tiene que realizar para acceder a los diferentes fondos es un proceso que se tiene que realizar. Cada estado tiene tiene que hacer este proceso, seguir ciertas normas, seguir ciertas regulaciones para poder conseguir esta cantidad. Eh, pero hoy tenemos buenas noticias para todos los que nos están escuchando. Habíamos comentado cómo este proceso todavía hacía falta que se iniciara para el estado de Nevada, pero tenemos buenas noticias ya que el día de ayer el Departamento de Trabajo, Entrenamiento y Rehabilitación, que en corto lo vamos a llamar el Departamento de Trabajo, porque son muchas palabras. Este departamento anunció que el gobernador Sisolak dio la autorización para que el Estado iniciara el proceso para participar en este programa creado por el presidente Trump. El programa es llamado Programa de Asistencia para Salarios Perdidos. Eh, Cata, ¿qué te parece? Me gustaría que me platicaras un poquito más sobre este programa para todos los que nos están escuchando. Sí, Sí, claro que sí, sí. sí, A claro que través sí. A de este través programa de es que el este programa es que el presidente presidente otorgará fondos a otorgará los fondos a los estados para estados poder para poder proporcionar a sus proporcionar a sus residentes que residentes formen que parte formen parte de $200 adicionales por semana, pero cabe recordar que en caso de ser aprobado para el programa, los beneficiarios del programa de desempleo necesitarán cumplir con ciertos requisitos para poder recibir este monto semanal adicional. Solo aquellos que reciban $100 o más cada semana por los programas de seguro de desempleo o por el programa de asistencia de desempleo por la pandemia serían elegibles para recibir este monto adicional. Y aparte de eso, deben certificar que están desempleados o parcialmente desempleados por el coronavirus. Debido a esos requisitos, la habilitación ha comentado que pueden pasar hasta 6 semanas después de que la aplicación del Estado sea aprobada para que puedan ver esta cantidad. ¿Qué te parece, Ángel?
Eh, es muy interesante como tú mencionas, y es algo que habíamos comentado en la semana anterior, que esto es importante que lo tengan en mente. Solamente las personas que van a recibir esta cantidad adicional son las que ya están recibiendo como parte de los programas de desempleo mínimo $100 a la semana. Entonces, si usted está recibiendo menos de $100, no va a haber esta cantidad adicional. Si usted está recibiendo más de $100 o mínimo los $100, sí va a haber esta cantidad adicional. Otra cosa que me llamó la atención de lo que tú nos estás platicando es cómo el departamento ha comentado que podrían tardar hasta 6 semanas en poder realizar este pago, pero me gustaría darle también un poquito más de buenas noticias respecto a esto. Aun cuando se vaya a tardar tanto en realizar, en poder realizar y procesar este pago, como habíamos mencionado en la semana pasada, el programa creado por el presidente determina que los beneficiarios verían montos retroactivos al 1 de agosto. ¿Qué significa esto de retroactivo? Significa que si usted está siendo parte, es beneficiario de este programa de desempleo entre estas fechas, empezando el 1 de agosto, aunque le llegue tarde el pago, le va a llegar el pago de todas las semanas empezando el 1 de agosto. Entonces, como sabemos, y es lo que habíamos comentado, es un proceso que cada estado tiene que realizar, es un proceso que inclusive diferentes estados han comentado que por eso no querían tampoco cambiar el monto, porque decían que es un proceso completamente diferente el que tienen que realizar, lo que iba a retrasar la llegada de esta cantidad de dinero. Pero de todas maneras se va, como quien dice, a guardar para las personas que son beneficiarios y que aplican para esta cantidad, su cantidad se les va a entregar. Tal vez se va a tardar, como tú habías mencionado, hasta 6 semanas, pero no quiere decir que no le va a llegar. Ahora, también me gustaría comentarles que dentro de las declaraciones del departamento anunciaron algunas, cuáles son las diferentes razones por las cuales se podría tardar tanto en recibir estos pagos, lo cual me parece muy interesante que están siendo muy honestos y abiertos sobre cuáles son las razones por las cuales no se puede procesar tan rápido. Entre ello está identificar fuentes para completar los gastos que no están cubiertos por este programa, inclusive también la investigación e identificación de aplicaciones fraudulentas, que como recordarán también la semana pasada, hablamos sobre las consecuencias que tiene el usted meter una aplicación fraudulenta o usted realizar ciertos cosas no correctas relacionadas con esta aplicación. Y aparte, también que ellos van a buscar la recuperación de los pagos realizados debido a fraudes. Entonces, es como habíamos platicado, Cata, tú que nos escuchaste nada más la semana pasada, tuvimos a un experto de impuestos que nos estuvo platicando cómo hay diferentes consecuencias por realizar actos fraudulentos, desde las consecuencias legales, y ahora también estamos viendo que además de todo, si usted recibió ese dinero, lo va a recuperar el gobierno de alguna manera u otra. Entonces, debe de tener mucho pendiente en todo eso y no intentar hacer algo pues que no está correcto, ya que hay muchas cosas en riesgo. Y finalmente, la semana pasada, el Departamento de Trabajo dio a conocer que durante el mes de julio, esto siguen siendo más buenas noticias, aumentó el número de trabajos creados en el estado de Nevada, haciéndose de esta manera el tercer mes consecutivo en el cual se va aumentando la creación de empleos nuevos. Cabe mencionar que ellos han comparado los datos con el año anterior y dicen que definitivamente no estamos los números en el mismo nivel que el año anterior, pero poco a poco sí se siguen aumentando la cantidad de empleos nuevos. Y además, comentaron en sus reportes que también ha disminuido la cantidad de personas aplicando para el desempleo, lo cual también son buenas noticias. Quiere decir que más personas están recuperando sus trabajos o están encontrando trabajos nuevos. ¿Cómo ves, Cata? Claro que sí, no, esas son buenísimas noticias, específicamente hablando de esos números. El número de trabajos que se crearon según el Departamento de Trabajo de Nevada en solamente el mes de julio era 14.800 puestos. Obviamente, pues, dado el impacto de la pandemia, eso es una muy buena noticia. Dicen que también, eh, según un reporte económico, eh, la tasa de desempleo ha bajado 1.2 puntos basado con el mes anterior. Entonces, aunque son pasos pequeños, digamos, son pasos que yo diría son muy buenas noticias y en la dirección correcta. Obviamente ya sabemos que
el impacto de la pandemia ha sido bastante grande por donde lo mires, entonces el hecho de que estamos tomando estos pasos y viendo este impacto bastante positivo es muy bueno escuchar, y también para alentar a los que en este momento se encuentran en situaciones difíciles, de pronto de que perdieron su trabajo o algo así, que si hay esperanza, si hay forma de conseguir y recuperar, digamos, ese estatus. Es solamente tema de ser paciente, seguir aplicando y verdaderamente utilizar esos recursos, porque también el Departamento de Trabajo, de Empleo, tiene varios recursos y lo que le llaman career centers, dependiendo de qué parte del estado viven. Entonces, a través de esos centros, ellos pueden conectar con recursos para no solamente buscar empleo, pero llegar a entrevistas, prepararse para esas entrevistas, poder preparar el currículo que ya tiene o la hoja de vida, para posicionarlo de una manera que sea más beneficioso y que uno sea el candidato más atractivo. Entonces hay bastantes buenas noticias, hay muchos recursos disponibles, especialmente pues en momentos difíciles como este. Definitivamente, y más para nuestro estado, que sabemos que el turismo es una de las fuentes económicas más importantes que tiene, las grandes fuentes de ingresos que hay en el estado y en la ciudad de Las Vegas principalmente, también si hablamos especialmente de una ciudad. Sabemos que por esta pandemia el turismo ha bajado en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos o es exactamente en Nevada. Pero definitivamente es muy importante. Muchísimos trabajos estaban relacionados o están relacionados con el área del turismo, entonces es muy bueno ver cómo se siguen creando nuevos trabajos, cómo se siguen creando nuevas oportunidades. Y también me gustaría compartirte, Cata, es un dato también muy interesante que escuché, que se ha visto un incremento de turismo en actividades rurales, porque estas actividades, como en pequeños pueblitos de Nevada, eh, al ser actividades pequeñas en donde se puede controlar el número de personas, se está generando una mayor cantidad de interés entre las personas, porque al no poder ir, por ejemplo, a los shows como era algo común anteriormente, están buscando otras actividades. Entonces, definitivamente, eh, en la ciudad de Las Vegas ha visto turismo, pero este consumo en otras actividades similares que también están alrededor del estado y que también ayudan para que todos los que viven en el estado de Nevada tienen más cosas que buscar y pueden descubrir más de este estado, que es un estado muy diverso que tiene muchísimas actividades. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, aunque la cifra, digamos, del turismo ha bajado por 15.9% durante esta época en comparación con la del año pasado. Tú tienes todas las razones. Esto es una oportunidad para que nosotros también seamos creativos, exploremos más allá de las actividades que nos acostumbramos a hacer, ¿no? Ir a restaurantes, ir a espectáculos, para verdaderamente apreciar toda la belleza que ofrece el estado de Nevada y sus alrededores. O sea, hay un montón de sitios para hacer hiking, que se prestan en sí para poder divertirse de una manera distante, digamos, de los demás, segura, precisamente por lo grande que es y lo versátil que es. Sí, definitivamente. De hecho, me gustaría platicarte, presumirte un poco. Para mi cumpleaños, eso fue algo que hice. Yo fui a un tour en unas minas en un pueblito en Nelson, Nevada. Entonces, definitivamente es algo que yo no tenía, normalmente no era algo que tenía yo en mi radar. Estaba buscando algo porque quería hacer algo diferente, aunque de todas maneras siguiendo las diferentes medidas de seguridad. Entonces estaba buscando qué se puede hacer que sea seguro y que de todas maneras sea algo diferente a lo que se puede hacer estando nada más en casa. Descubrimos una amiga con la que fui yo este tour, esta actividad que es completamente diferente. La verdad es que es muy interesante porque uno llega a conocer tantas cosas que no sabía antes. Llegamos a conocer sobre este pequeño pueblo, sobre la historia de este lugar, sobre cómo ha influenciado en la economía del estado y cómo ha cambiado, como sabemos, los famosos buscadores de piedras preciosas y de oro y plata. Nos platicaron toda esa historia, nos platicaron de las minas. Entonces es muy interesante y, como tú dices, es redescubrir
y volver a aprender sobre todo lo que está a nuestro alrededor que anteriormente no habíamos encontrado porque no nos habíamos dado a la tarea de buscar o simplemente no sabíamos que existían todas estas cosas. Claro que sí, y creo que ese tipo de oportunidades son lo que le llaman en inglés hidden gems, o sea, los tesoros locales que uno como turista de pronto no tiene tiempo o simplemente no tiene la información y no sabe, pero siendo residentes de un estado tan bello como el que es Nevada, hay que aprovecharlo y ojalá ese interés y esa creatividad no pare solamente cuando se termine la pandemia, sino más allá que ese interés siga. Me gustaría tocar en un comentario que nos dejaron en Facebook, alguien que se está sintonizando, Ramón Díaz, que está diciendo que su hijo, de pronto otra persona que también nos está escuchando tenga este mismo problema, diciendo que su hijo hace unos meses intentó llenar un formulario pidiendo esta aseguranza, digamos, esta ayuda adicional, y lo dejaron en pendiente. Resulta que afortunadamente regresó a trabajar, pero nunca le dieron respuesta y él está preguntando precisamente que en ese tipo de casos, ¿qué se hace? ¿Qué se aconseja hacer? Por lo que dicen que según él no contestan las llamadas. Entonces, un dato curioso para que él sepa y también para que el resto de nuestros oyentes oiga, es que en el último mes el Departamento de Empleo ha recibido un incremento de 39.4% de este tipo de solicitudes. Entonces, como nos podamos imaginar, en adición a los que han tenido desde hace meses anteriores, es bastante, ¿no? Entonces, lo que ellos sugieren es que hacer cualquier tipo de solicitud a través de su página web. También dan un número para llamar, dicen que están abiertos a partir de las 8 de la mañana. Yo, por experiencia que me han contado varias personas, aconsejaría llamar tan pronto abran a las 8 de la mañana. De pronto es un momento de espera un poco largo, pero en situaciones como esta me parece que es un poco mejor y un poco más fácil hablar con alguien que le pueda explicar qué se puede hacer en situaciones como esta. Entonces, a Ramón y a cualquier otro oyente que de pronto está en una situación similar, intenten llamar a ese número, intenten hacerlo lo más pronto posible en términos de tan pronto abren la oficina, y estar pendientes por internet también de su solicitud para poder estar al tanto del proceso. Sí, claro que sí. Como tú mencionas, y es algo que habíamos comentado anteriormente, la mejor manera es comunicarse directamente con el Departamento de Empleo para poder encontrar una solución. Es más fácil explicar todo esto a una persona que va a entender qué fue lo que sucedió. Y como tú mencionas, ese fue uno de los consejos que dimos la semana pasada, llamar inclusive 5 minutitos antes de las 8 para que en lo que procesa la llamada alcance a entrar. Pero bueno, llegó el momento de ir a nuestra primera pausa comercial. Ahorita platicaremos más de esto en redes sociales, pero para los que nos escuchan en la radio, no le cambie que al regresar le platicamos sobre más medidas que está tomando el Estado para recuperar la economía. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada, el programa que mantiene a nuestra comunidad. Bueno, y como siguiendo lo que tú estabas diciendo, creo que hay que tener bastante paciencia, ¿no? Porque como hemos mencionado, tanto los empleados del Departamento de Trabajo como uno, o sea, la situación es tan, digamos, anormal, tan ocupada para todo el mundo que hay que tener paciencia y hay que entender dentro de lo que se pueda, ¿no? Sí, y lo que me gustaría como complementar un poquito respondiendo a la pregunta que nos hizo aquí Ramón, es que sí hay, definitivamente, como tú mencionaste, ha sido un aumento muy grande de cantidad de personas que están aplicando por el desempleo, pero eso no quiere decir que el departamento lo va a dejar, va a decir, bueno, pues ya uno menos ya se pasó, sino que usted siga ahí al pendiente e inclusive yo haciendo una pequeña búsqueda ahorita encontré que lo que están haciendo en casos similares con este es algo que se llama reactivar la aplicación. Entonces usted tiene que, lo que yo estoy encontrando aquí es que tiene que volver a entrar y hacer login cuando usted hizo la aplicación, si la hizo por internet, tiene un usuario y una contraseña. Y luego ir a la sección donde dice reactivar mi
aplicación y seguir los diferentes pasos que están ahí ya explicados y determinados. Entonces, definitivamente, si puede hacer esta llamada, comunicarse con el departamento de trabajo, de empleo, y ver qué es lo que está pasando. Ellos les pueden dar cuál sería la mejor alternativa a seguir, pero si no recibe respuesta de ellos, como mencionamos, definitivamente los números de teléfono están muy ocupados, entonces si no recibe puede hacer esto, volver a conectarse y ver si tiene esta sección en su página donde dice reactivar mi aplicación. Y una cosa importante también, entiendo que cada persona que empieza estos trámites le asignan un número específico a su caso, entonces siempre estar pendiente y tenerlo presente ese número para que en el evento que sí puedan contestarle o incluso sea por una comunicación por internet, puedan hacer referencia muy fácilmente a ese número para facilitar un poco ese proceso y que identifiquen ese caso específicamente y le puedan ayudar de la forma más eficiente posible. Definitivamente, sí, como tú lo mencionas, Cata. Y más que nada, mantener la paciencia. No desesperarse. Sabemos que, como había mencionado, estos procesos son muy extensos normalmente y ahora con el gran incremento de llamadas y de personas que están en esto, entonces es muy importante tener un poquito también entender el lado del departamento. Inclusive, como recordarán, la semana pasada dijimos que ellos sí van a estar buscando con más personas, agarrando personas que estaban como, ¿cómo se dice? Cuando voluntarios que trabajaban anteriormente en otros departamentos del trabajo, entonces para poder ayudar a este flujo de reclamos o de aplicaciones para poder completar todas las que sean necesarias. Y eso me parece, ¿sabes qué? Buenísimo porque esos voluntarios ya están familiarizados de cierta manera con el sistema, con estos procesos, entonces al poder reunirlos, digamos, al equipo es una ayuda bastante grande para poder dividir todas las solicitudes que están recibiendo. Sin embargo, poder contar con gente que ya está entrenada, que ya está familiarizada con el proceso. Entonces, también nos da a nosotros como residentes la tranquilidad que estamos en buenas manos, ¿no? O sea, que sí están pendientes de uno, que sí estamos tratando, digamos, con gente que sabe lo que está hablando y sabe, está informada sobre, digamos, todas las actualizaciones que han hecho y los cambios, porque obviamente, o sea, esto es un proceso continuo, no es algo que que paró hace meses, sino siguen revisando y siguen actualizando el proceso a la medida que siguen, digamos, recibiendo estas solicitudes. Sí, definitivamente. Y también como tú mencionaste, es importante recordar que sí, que la pandemia no ha terminado, esto sigue en curso e inclusive, aunque ya está esta orden ejecutiva, estamos esperando que el Senado y la Cámara de Representantes lleguen a un acuerdo para poder tener la cantidad de dinero suficiente para todas las personas que hayan perdido su trabajo de aquí a final de año o el tiempo que sea necesario, pues. Sí. Hablando del hecho de que la pandemia no se ha terminado, quiero preguntarte, ¿tú qué has notado? ¿Qué te parece si me preguntas al aire que ya llegó momento de regresar? Me parece súper. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros en redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también puede participar en la conversación marcando nuestras líneas telefónicas en cabina, marcando el 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, durante el primer bloque estuvimos hablando un poquito sobre las buenas noticias respecto a el desempleo en Nevada. Hablamos sobre los nuevos números, como se menciona que hay más trabajos, hay menos personas aplicando por desempleo, lo cual todo esto es muy bueno, y también que el estado de Nevada ya inició esta aplicación para poder recibir los fondos para los $300 adicionales a los pagos de desempleo. Y durante la pausa comercial estuvimos platicando un poquito sobre esto y un caso particular que nos escribieron en redes sociales. Pero antes de entrar al aire, Cata, tú tenías una pregunta para mí y me gustaría que me la hicieras. Sí, claro que sí.
siguiente. Tú simplemente recalcaste el hecho que la pandemia no se ha terminado, seguimos obviamente en este estado constante y quería preguntarte, ¿tú qué has notado? O sea, has estado obviamente saliendo muy cuidadosamente con máscara y en sitios aislados, pero ¿qué has notado en términos de, has visto a bastantes personas ya con las máscaras o sientes que se han relajado un poco? Cuéntame. Pues mira, yo te puedo platicar en mi experiencia personal. Yo estoy intentando evitar salir lo más posible. Sí he tenido, de hecho, me acaban de hacer mi evaluación de la vista que me tocaba hacerme y tuve un cambio de prescripción. En la clínica a la que yo fui, definitivamente todo esto sigue siendo muy exigido. De hecho, cuando yo estaba revisando mi cita, con la señorita me dijo, la puerta está cerrada, no te podemos dejar entrar más que a la pura hora. Mi cita era, no sé, a las 10:30 y me dijeron, a las 10:30, no 5 minutos antes, no 5 minutos después. También me comentaron que tenía que traer un cubreboca o algún tipo de cobertura facial. Ya ves que hay diferentes tipos. Está el cubreboca, están los que son como como una manga completa que te cubre completo desde el cuello hasta la nariz. Hay diferentes tipos de coberturas. Y yo cuando entré, como ella me lo había dicho, ellos pues tienen de esos vidrios que ya ves que hay aquí por la cuestión del calor, que tú puedes ver de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces ellos tenían a alguien que estaba ahí revisando. En cuanto me vieron que me iba acercando, uno de ellos abrió la puerta. Yo no tuve que tocar nada. Me dieron plumas desinfectadas. Me dijeron, una vez que la uses, la pones en este otro contenedor. Y luego, en lo que yo estaba esperando que llegara el doctor, yo vi que ella desinfectó todas las plumas que tenían hasta ese entonces. Entonces, definitivamente las medidas se siguen haciendo. Yo sé que muchas personas no es algo cómodo, definitivamente, no te voy a mentir, no es algo como normal que yo decir, sí, me siento súper cómodo usando el cubrebocas o usando cualquier otro tipo de medidas, pero definitivamente se nota que todavía se está siguiendo las diferentes reglas, lo cual es muy importante porque sabemos que, como tú mencionas, la pandemia sigue, la pandemia todavía está sucediendo, todavía hay muchísimos casos de personas infectadas. Justo la semana pasada estuvimos platicando de cómo varias universidades que estaban muy positivas y abrieron en persona, cerraron a menos de una semana o a una semana de haber abierto. ¿Por qué? Porque los números de alumnos y maestros que estaban siendo contagiados fueron muy altos, entonces definitivamente tuvieron que regresar y cerrar. Inclusive también hubo un caso muy sonado en redes sociales de también una escuela preparatoria, una high school, donde una niña tomó una foto de cómo los pasillos se veían llenos de personas, no traían mascarillas o cubrebocas los alumnos, y empezaron a salir muchas personas infectadas en esa misma escuela y el director tuvo que cerrar la escuela y decir, bueno, vamos a pasar a educación en línea. Entonces, es importante seguir las reglas porque, como tú dices perfectamente bien, seguimos en medio de esta pandemia y continúa un aumento en el número de muertes también causadas por el coronavirus, lo cual también es muy triste, pero es la realidad. O sea, siento que ese es uno de los puntos más importantes. No es una enfermedad que, digamos, es pasajera y te sientes malito, te quedas en la cama por un día y ya no pasó, sino que es una enfermedad que ha traído muchas muertes. Es algo que también se le ha criticado mucho al presidente, porque él dice, bueno, es que no estamos tan mal, pero dicen, bueno, es que tenemos miles de muertos, lo cual es muy triste. Eh, pero me gustaría pasar contigo precisamente por eso, para que me platiques un poquito sobre cómo ves tú esto, y yo sé que también nos tenías unos datos de acuerdo a las diferentes medidas de protección y alguna que no hemos comentado mucho aquí en la radio, pero que sabemos que es muy importante. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Se han seguido tomando en serio, lo cual me parece bastante importante. Creo que en parte tiene que ver con el hecho de que negocios están exigiendo que cada uno de sus clientes, sea un restaurante, sea almacén, sea incluso centros médicos, cumplan con lo mínimo que es el distanciamiento social de 6 pies, ponerse la máscara y ser completamente cuidadosos. Entonces creo que esa
lo que dicen en inglés United Front, esa consistencia de negocio a negocio y también lo que estamos viendo en el gobierno y en la comunicación que se nos ha dado a nosotros en términos de sugerencias es bastante importante y precisamente aún siguiendo eso estamos viendo, como tú dijiste, un aumento en muertes desafortunadamente y precisamente el CDC o el para el Control de Prevención de Enfermedades realizó un estudio en el que se ha demostrado que las comunidades de color son las que se han visto afectadas mayoritariamente acá en los Estados Unidos y de acuerdo a este estudio se ha encontrado que los hispanos específicamente son la minoría que más se ha visto afectada por esta pandemia, pero de acuerdo a las autoridades de salud existen una serie de acciones que se pueden hacer para disminuir los contagios entre todas las comunidades, entre los cuales se encuentran el utilizar, como nosotros hemos mencionado en varias ocasiones, las coberturas faciales, mantener el distanciamiento social que es de 6 pies mínimo y el rastreo de contacto. Cualquier persona que se encuentre en contacto cercano con alguien que tenga o que tuvo coronavirus tiene un riesgo mayor de contraerlo y potencialmente contagiar a otros, razón por la cual siguen sugiriendo tratar de limitar cualquier tipo de reunión, al menos de que sea absolutamente necesario con la familia inmediata con los que uno vive, para tratar de limitar, digamos, ese riesgo de tener que pensar en me reuní con 10 personas o más, ahora tengo que rastrear ese tipo de cosas. El rastreo de contacto puede ayudar a prevenir futuros contagios, a identificar rápidamente e informar a las personas que podrían haberse contagiado para que tomen ciertos pasos para evitar contagiar a otros. Además de eso, el contagio, el rastreo de contacto inicia con la identificación de toda aquella persona que haya estado en contacto con alguien recientemente diagnosticado con coronavirus. Entonces, precisamente al seguir las sugerencias iniciales de limitar salir, limitar, digamos, las reuniones, hace ese tipo de acto y esa práctica un poco más fácil porque entre menos salgas y entre menos estés en contacto con la gente, menos tienes que pensar en con quién te reuniste, haces el rastreo de contacto un poco más fácil también. Y no solamente un mensaje que hemos dado durante toda esta pandemia, no solamente te estás cuidando a ti mismo, sino también a los demás. Es un acto responsable que podemos hacer, un acto mínimo para poder cuidarnos a todos, ¿no? Sí, y lo que tú mencionas es muy importante porque es importante recordar para todos aquellos que nos están escuchando que las personas que tienen el coronavirus pueden contagiar el virus de 48 a 72 horas antes de experimentar ningún síntoma. Eso es uno de los problemas que tanto se había mencionado, que tú puedes tener el virus, pero no darte cuenta porque no tienes síntomas todavía. Tú haces tu vida normal y entonces estás potencialmente poniendo en riesgo a muchas personas a tu alrededor a contagiarse. Una vez que se identifican a las personas mediante este método que tú nos mencionas, se les notifica sobre su exposición al virus, inclusive dándole instrucciones sobre qué síntomas podrían desarrollar y dependiendo del caso, inclusive en algunos casos se les dice que tienen que buscar algún tipo de atención médica o hacerse una evaluación. Esto es muy fácil de realizar cuando las personas están en contacto con un número limitado de personas, pero debido a que cada día hay más negocios abiertos, se vuelve más complicado identificar con cuántas personas es que alguien ha tenido contacto. Entonces, es algo como tú nos habías comentado. Es muy fácil si nosotros solamente estamos en contacto con un número limitado de personas, con las personas con las que vivimos, sabes con quién has tenido contacto. Pero ya al momento de tú salir, estar viendo otras personas, hacer reuniones más grandes, se vuelve cada vez más grande el número de personas con las que potencialmente has tenido contacto. Y es por esto que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada ha lanzado una nueva aplicación llamada COVID Trace. Esta está diseñada para que los nevadenses puedan enterarse si han sido expuestos al virus o no. Como recordarán, cuando casi al inicio de esta pandemia nosotros le hicimos una entrevista a una reportera en España que nos estaba platicando cómo allá en Europa se estaban desarrollando aplicaciones para que las personas supieran si habían estado cerca o en contacto con alguien que había salido positivo a este virus. Pero me gustaría que me platiques un poquito tú, Cata, sobre cómo funciona esta aplicación. Sí, claro que sí, es bastante fácil. La aplicación funciona de la siguiente manera. Lo primero es
necesario descargar la aplicación de manera gratuita usando un celular. Está disponible para teléfonos Apple y Android. Cuando lo hayan bajado, lo hayan descargado, utilizando la función de Bluetooth de cada teléfono, se comunica con los otros teléfonos cercanos con la aplicación a través de códigos creados al azar. Este intercambio únicamente sucede después de que usted acepte los términos y condiciones, y de acuerdo al Departamento de Salud, el código creado cambia continuamente durante el día para asegurar la protección de su información personal. De manera diaria, la aplicación también automáticamente con cada persona que ha salido positivo al examen de coronavirus, y en caso de encontrar que ha estado en contacto con alguien, la aplicación lo notificará y otorgará instrucciones adicionales sobre qué debería hacer al respecto. Entonces, como pueden ver, es bastante fácil. Estoy segura que tú también, pero yo siempre ando con mi celular, entonces es una manera simple de poder tomar y fácil en el evento de que estén en contacto con otras personas. Definitivamente, y algo que tú comentaste es que esta aplicación, como tú lo dices, todos tenemos nuestro celular al lado de nosotros todo el día. Y esta aplicación lo que hace es que se comunica con la misma aplicación entre ella de los diferentes teléfonos de las personas que la han descargado a través de Bluetooth. Entonces uno puede saber si alguien ha estado en contacto, y se demuestra debido a estos algoritmos, a cómo está diseñada esta aplicación, si se puede comprobar que uno ha estado en contacto con alguien que potencialmente o salió positivo o estuvo en contacto con alguien que salió positivo. Entonces es una excelente manera porque, como había mencionado, por ejemplo, si tú vas al supermercado, no conoces a las personas que están alrededor de ti. Obviamente, intentando esto de distanciamiento social, es que uno puede minimizar el riesgo de contagio, pero de todas maneras uno no está seguro. Además de que también hay muchas personas que están trabajando ya, entonces están en contacto con otras personas. Pero bueno, un poquito platicando sobre esta cuestión de cómo funciona la aplicación. Sabemos que definitivamente una de las primeras preguntas que se iba a hacer las personas es, bueno, ¿es segura o no? Entonces, de acuerdo al Departamento de Salud, ellos están tomando muchas medidas de seguridad para la aplicación, y de acuerdo a ellos, a su página de internet, nadie podrá tener acceso a su ubicación, a su nombre o dirección, a su información de salud, a con quién se ha encontrado usted o con quién ha estado cerca, y tampoco quién ha salido positivo. Entonces no es como que le va a llegar a usted la notificación de ¡ping! Cata salió positiva. No te va a decir nada de eso, simplemente te va a decir es posible que hayas estado en contacto con alguien que haya salido positivo. Y también hablando un poquito sobre lo que les había comentado, son de hecho varias las empresas que ya han sugerido a sus empleados que descarguen y utilicen esta aplicación. Entre ellas se encuentran cadenas hoteleras como el Caesars Entertainment, MGM Resorts International, Wynn Resorts, también la Cámara de Comercio Latina, e inclusive también los Raiders y muchas otras más. La lista es muy grande, precisamente porque son personas que están en un contacto más cercano con otras personas y necesitan saber qué es lo que está pasando. Si usted tiene más preguntas o quiere tener un poco más de información sobre esta aplicación, vamos a dejar el link en los comentarios de la transmisión por Facebook, pero también puede entrar a la página nvhealthresponse.nv.gov /COVID-Trace. De nueva cuenta, esta información la vamos a tener ahí en nuestra página de Facebook. Pero parece que tenemos una llamada con alguna pregunta. Vamos a entrar con usted. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta? Hola, buenos días. Mira, estaba comentando la señorita hace rato acerca de qué tipo de personas son las que han sido más contagiadas. Entonces son la gente latina, los hispanos y los afroamericanos, ¿verdad? Entonces, y es verdad, porque creo que los sajones son un poquito más responsables en este aspecto de lo que ha pasado en la pandemia desde que empezó, un poquito más responsable que el pueblo hispano. Yo veo como en las casas viven una vida como si fuera normal, o sea, no le tienen miedo, como puedo decirte, como tú decías hace rato, a la muerte, ¿me entiendes? Porque esto no es una enfermedad de un día. Entonces hacen sus carnes asadas, hacen paris, hacen fiestas, los jóvenes, la gente morena.
Entonces, ¿tú crees que habrá algún programa o algo que pudiera establecer la ciudad para que educaran a ese tipo de personas? Porque pues, no estar pagando a todos por algunos, ¿no? Sí, de hecho es una excelente pregunta la que nos haces y de hecho no sé si para todos los que nos están escuchando, no sé si se dieron cuenta, pero ya se inició un programa en el que el Departamento de Salud en conjunto con diferentes empresas de comunicación y a diferentes otras empresas están haciendo una campaña. Entonces es probable que si usted se da cuenta en la televisión, cuando usted está viendo las noticias, cuando está viendo la televisión, hay cada vez más anuncios que dicen ponte la máscara, ponte el cubrebocas. Precisamente como tú mencionas excelentemente bien, es una campaña de información donde se pretende educar, porque como mencionas, lamentablemente es algo que se ha demostrado y se ha notado mucho en el estado de Nevada, los números de personas de las comunidades de color, como tú mencionas, tanto afroamericanas como hispanos, son mucho más altos que los números de personas contagiadas dentro de la comunidad anglosajona o la comunidad caucásica. Entonces, es lo que está pasando. Es muy importante que también nosotros lo encontremos como una tarea personal. Nosotros platicarle a nuestra familia, darles a entender que esto es una situación real, que está afectando a muchas personas y que puede tener consecuencias mortales, como tú lo mencionaste. Ya, y a veces no es para ellos mismos, a veces el contagio para otras personas que están débiles en sus defensas es donde, hazte cuenta, te vuelves como tú, como un asesino, ¿me entiendes? O sea, estar pasando ese virus a otras personas que son un poco más débiles. Ahora, yo sugiero, ¿verdad? Sugiero que se hubiese se armara una coalición en la ciudad de Las Vegas, donde tú sabes que hay policías aquí que son civiles, ¿verdad? Que pueden actuar como policía civil, una persona normal que creo que les dan cursos, algo así. Igualmente podría haber una coalición de personas donde puedan estar checando, donde tengan cierto autoridad o permiso de poder tomar una foto de eso. Yo creo que hay que ser un poquito ya más fuertes con la gente, porque ya mira, ya casi es el año que está un poquito más de medio año y la gente no ha entendido la magnitud de esto, porque cada vez los números son más grandes, más altos. Entonces la gente no ha entendido la magnitud de este problema de la pandemia. La gente está actuando, claro, yo entiendo la necesidad, tienen que salir a trabajar, todo eso, pero y el dinero que les da a la ciudad, pero yo veo que lo usan para sus pares, o sea, yo los veo que se meten a las barras, a todo eso. Bueno, ese es su problema, ¿verdad? Es cada quien. Pero todo eso nos afecta a toda la gente, que hubiese algo así, una coalición donde pudiéramos tomarle foto, o no sé, que hubiera fiestas en una casa que los viera uno sin mascarilla, todo eso, o en las tiendas, y darles así como un tipo de ticket, algo ser un poquito más fuertes, más enérgicos con ellos la ciudad. Claro que sí, es un buen punto y qué bueno que mencionas el hecho de los trabajos, ¿no? Porque el estudio que referenciamos un poco antes que tú llamaste, que se hizo por el Centro de Enfermedades y Prevención, encontró que el 73% de los casos que estaban viendo específicamente dentro de este estudio encontró que eran hispanos o no católicos y era precisamente por el hecho de la naturaleza de sus trabajos, no tener flexibilidad, digamos, en su horario, menos opciones en términos de cómo llegar a su trabajo que no sea transporte público. Entonces, aunque mencionan muy buenos puntos en términos de falta de responsabilidad y conciencia dentro de la comunidad al no seguir las recomendaciones de salud como las que son mantener el distanciamiento social o ponerse mascarillas, también tiene que ver con las precauciones que uno toma aún cuando tiene que salir de la casa, sea para ir al supermercado o, como lo dice en este estudio, salir a trabajar. Entonces, asegurarnos que no solamente nosotros estamos siguiendo esas precauciones, sino que también estemos liderando, por ejemplo, ¿no? Entonces, demostrando que a nosotros seguirnos es importante y esperamos que otros miembros de la comunidad hagan lo mismo. Y eso empieza en el mismo hogar de uno y dentro de los grupos de amigos. Muchas gracias por su punto. Buen día. Sí, gracias igualmente. Y nada más, también para complementar un poquito lo que estaba él preguntándonos, sabemos que en otros estados sí se ha hecho muy popular el hecho de que, principalmente en California, que los mismos vecinos estaban reportando a sus vecinos que tenían fiestas. Entonces, sabemos que en el estado de Nevada, el gobernador Sisolak dijo que las autoridades, como él lo había mencionado, van a reforzar
este tipo de mandatos, de sugerencias que se están haciendo en el que no haya reuniones muy grandes. Entonces, definitivamente, si usted está viendo una fiesta en casa de alguien muy grande, eso es otra alternativa. Puede usted llamar a la policía y decir, oigan, yo estoy viendo que hay una reunión de más de 30 personas donde pues no están, nadie trae coberturas faciales, nadie trae mascarillas, nadie trae nada y está la reunión ahí. Y entonces ya forma parte de la responsabilidad de las autoridades para poder terminar con estas reuniones. Y también como mencionas tú, Cata, es algo también muy personal. Nosotros, es tarea de nosotros y me voy a poner ahí un poquito como dicen on the spot, pero me gustaría también compartirles que yo sé que algunos miembros de mi familia al inicio no creían en la magnitud de este problema y yo me di a la tarea de sentarme y decirle, ok, tía, fíjate que yo sé que tú crees que no y no te quiero asustar, tampoco eso no es, la idea de todo esto no es asustar a la gente, simplemente es decirle, bueno, ten un poco más de precaución, porque sabemos que hay muchísimos casos, inclusive casos que se han vuelto virales en redes sociales en donde hay personas que han comentado, oh, eh, yo no creo en el virus es falso, fueron a manifestaciones de estas en las que estaban manifestando en contra de el requisito de tener cubrebocas y luego a la semana decían, salí positivo al coronavirus, es horrible, por favor no cometan el mismo error que yo y lamentablemente este caso que yo les estoy platicando, el señor falleció. Entonces, sabemos que es algo que definitivamente está afectando, que está sucediendo, que son medidas muy sencillas. Yo sé que es complicado y más para nuestra comunidad, que somos una comunidad muy cálida, que estamos muy acostumbrados a demostrar nuestro afecto abrazando a nuestros amigos, a nuestros familiares, siempre saludando de beso. Entonces es algo que definitivamente nos afecta, nos llega más a nosotros como latinos, pero también es importante seguir estas instrucciones. Inclusive algo que sucedió la semana pasada, se volvieron virales fotografías de una pool party masiva en Wuhan, no sé si las viste tú, Cata, ellos estuvieron en un cierre total la ciudad. Si recordarán, también se hicieron virales las fotos originales de Wuhan, donde las calles estaban vacías. Ellos cerraron completamente la ciudad por 3 meses. Después de 3 meses no tuvieron ni un solo contagio y es entonces cuando hacen ya esta fiesta, cuando nosotros en los Estados Unidos y en diferentes otros países de Latinoamérica todavía estamos en ese punto en el que no se quiso cerrar completamente, no se han seguido todas las instrucciones completamente y se ha alargado. Como sabemos, esto empezó, el primer caso en los Estados Unidos llegó en febrero, a mediados o finales de febrero. Cuando se inició y se declaró que ya iba a ser un problema fue en marzo. Ya tenemos, ¿qué son? 6 meses, 7 meses desde que inició todo esto. Entonces es mucho tiempo que tal vez si hubiéramos tomado acciones si las hubiéramos tomado como son, si hubiéramos respetado y hubiéramos seguido todas estas acciones, como lo menciona él, yo sé de personas que decían, bueno, no importa, con que no se den cuenta, yo me reúno con mis amigos y todo y les daba igual. Y sigue pasando ahorita. Y todo esto lo que nos ha llevado es a que en lugar de que terminemos pronto con este virus, se ha extendido estos tiempos. Y yo creo que eso viene atado a, digamos, la falta de conciencia, ¿no? Y el hecho de que, y un poco egoísta también, porque el solo pensar que nosotros reunirnos con un grupo más grande de lo que es recomendado, sin tomar las precauciones, listo, de pronto en el momento no nos afecta a nosotros, pero siempre regresamos al mismo mensaje. No solamente nos estamos cuidando a nosotros mismos, sino también a nuestra comunidad. Precisamente por eso es tan importante que cada uno de nosotros y de nuestros conocidos tome en serio todas estas recomendaciones, como tú mencionaste. Honestamente, yo no había caído en cuenta que habíamos pasado tanto tiempo. O sea, como que impresionante la verdad que ahorita viendo, digamos, los números, ya han pasado entre 6 a 7 meses, y aunque yo personalmente me siento un poco más acostumbrada a las limitaciones, no es al 100%, ¿no? O sea, todavía sigue siendo una decisión consciente
salir cada vez que sea necesario con mi mascarilla, tomar esas precauciones. Esto no es, como nosotros también hemos dicho desde el principio, no es un cambio de la noche a la mañana. Y está bien, o sea, y caer en cuenta que todos nos estamos acostumbrando, pero también nos toca responsabilizarnos, no solamente a nosotros mismos, sino a nuestros conocidos, para no tener que crear un ambiente en el que, digamos, estamos llamando a la policía, estamos en argumentos con nuestros conocidos porque no están tomando conciencia. Simplemente tomen conciencia desde ya para no tener que alargar la situación y también encarar situaciones incómodas en las que no tenemos otra opción o no sentimos que tenemos otra opción más allá de contactar a las autoridades. Definitivamente, y es algo que por esa misma razón nosotros nos hemos enfocado mucho en traerles toda la información del coronavirus, de los diferentes, cómo va el proceso en el estado, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Que de hecho, para comentarle a los que nos están escuchando, en Facebook Ramón nos pregunta sobre, dice, ¿en qué fase nos encontramos en Nevada en estos momentos y cuáles son las regulaciones? Pienso que hay confusión porque hay muchas reuniones como que nada pasa. Y eso es verdad, me gustaría comentarte, Ramón, y recordarte, hace un par de semanas platicamos en el programa que el gobernador Sisolak mencionó que ya no se va a hacer este proceso de fases, ya no se está diciendo fase 1, fase 2, fase 3, que como recordarán al principio es como se estaba tomando las diferentes medidas. Lo que se está haciendo ahora es un plan continuo en el que se busca llegar a un resultado final a largo plazo. Entonces es un plan continuo que está viendo las diferentes regulaciones todavía en Nevada. Es necesario que en cualquier área pública o cuando usted esté cerca tiene que mantener distanciamiento social, lo que quiere decir mantenerse a 6 pies de distancia mínimo de otras personas, a menos a que sean parte de su grupo. Por ejemplo, si usted está saliendo con su familia, no va a estar a 6 pies de sus hijos. Eso sí los puede tener cerca. Siempre utilizar algún tipo de cobertura facial. Esto quiere decir cubrebocas. Hay esos como visores que son como transparentes, que cubren toda la cara. Entonces es necesario ese tipo de coberturas faciales. En donde sea que usted esté. Y les voy a continuar hablando de las diferentes medidas en la pausa comercial porque ya nos toca regresar a nuestra última pausa comercial, de hecho. Pero a los que nos escuchan por la radio, no le cambie que al regresar vamos a hablar sobre otras medidas que están siendo implementadas en el estado. Perdón, Cata, nada más para terminar, las coberturas faciales tienen que estar puestas en todo momento en áreas públicas, exceptuando una vez que, por ejemplo, esto es algo que ha causado mucha controversia y yo he visto personas que han preguntado en internet, cuando uno va a restaurantes, hasta el momento en el que uno se sienta, es cuando se puede retirar esta cobertura facial, porque ya uno está en un área, no se está moviendo, entonces la razón por la que piden que aun cuando usted va al baño se lo tiene que poner es porque al ir caminando usted puede hablar, puede, ¿cómo se dice? Expulsar partículas de saliva que podría, si estas son medidas para poder apoyar a todos, no solamente a usted, sino también a los que están a su alrededor, entonces para que no llegue a haber una potencial contagio en otras personas. Entonces, estas son las medidas. Son diferentes para nosotros como consumidores que como para las personas que son dueños de trabajo. Ellos definitivamente tienen medidas diferentes en donde tienen que utilizar guantes, tienen que estar desinfectando áreas de uso constante muy continuamente. Entonces, definitivamente son diferentes las que están funcionando para los negocios como las que son para nosotros como personas. Claro que sí. Yo creo que en el momento que uno esté con alguna duda, hay varios establecimientos que, aunque tienen, digamos, la opción de sentarse adentro o afuera, no hay forma, digamos, de que ponerse en riesgo, digamos, si haces pickup. O sea, si lo ordenas antemano y te lo llevas a tu casa, yo diría es lo más seguro. De todas maneras, estás apoyando a un negocio local, que también es algo que nos mencionó
Ramón, de cómo pensamos que la falta de trabajo y el desempleo y el cierre de varios negocios está afectando a la economía local, pues como ya sabemos, han empezado a reabrir y precisamente ha sido posible por opciones como esas. O sea, los restaurantes tienen la opción de ordenarlo de antemano, recogerlo solamente. Entonces, de esta manera todo el mundo gana, ¿no? O sea, uno puede tener su comida deliciosa preparada fuera de casa, en la comodidad de su casa, mientras que también está tomando precaución y apoyando a negocios locales como los que son los restaurantes. Definitivamente, y más porque no sé si a ti te ha pasado, Cata, pero a mí me pasó como he escuchado en muchos memes y en muchos comentarios de redes sociales que yo he tenido mis diferentes fases de cuarentena, donde mi primera fase fue la fase de cocinar y hornear y ya estaba y yo hacía literalmente sacaba las recetas de mi mamá y decía, uy, extrañaba esto y me puse a cocinar mucho, pero después llegó el momento en el que ya me aburrí de tanto cocinar, me cansé de tanto cocinar y después fue mi fase en la que era como tú mencionas, consumo de comida ya preparada en donde yo decía, bueno, es que puedo estar ayudando a los restaurantes, siempre elegía restaurantes pequeños, locales, porque yo decía, son los que están siendo afectados más y luego aparte era, bueno, ya tengo la comunidad de que estoy en mi casa, me llega a la puerta de mi casa o yo puedo nada más pasar y recoger y tengo comida que no me tuve que, ni tuve que ensuciar platos, ni tuve que ensuciar sartenes y ollas y la estoy disfrutando bastante bien. Claro, exacto. Y es, digamos, el punto medio de estar seguro, pero también aportar. Y, o sea, seamos honestos, aunque uno está trabajando desde la casa, eh, uno se cansa. Entonces, en la noche uno de pronto no siempre vas a tener el ánimo, las ganas de cocinar. Entonces, está chévere esa opción. Y todos ganan, como decía, porque apoyas a los negocios, tú, digamos, te das un premio, disfrutas de la comida local, de los restaurantes locales y lo haces de una manera segura, aunque nuevamente está la opción de vez en cuando salir a un restaurante tomando las precauciones que cada cual está implementando, ¿no? Que es salir, o sea, solamente tener, digamos, asientos en el área de fuera o separar las mesas a 6 pies de distancia, mantener la cobertura, como tú mencionaste, a todo momento, al menos literalmente, dentro de comer. Sí, pero bueno, ahora vamos a pasar ya al aire, Kat. Continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Le recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros. Tenemos diferentes métodos de contacto. Uno de ellos es a través de redes sociales, buscándonos como Decisión Latina. Nos encontramos ahorita en vivo a través de Facebook, en donde durante las pausas comerciales platicamos y continuamos la discusión porque a veces nos llegan los comerciales y se nos acaba el tiempo y no alcanzamos a terminar de decir lo que queríamos decir. Pero también puede hacerlo de una manera más convencional, más tradicional, que es llamando a la cabina. Recuerde que el teléfono en cabina es 702-876-1087. Nueva cuenta es 702-876-1087. Este es el teléfono para que si tiene algún comentario, quiere platicarnos sobre algo en especial, lo puede hacer a través de esta manera. Durante el primer durante el primer bloque platicamos un poquito sobre la cuestión del desempleo en Nevada, sobre buenas noticias en cuestión del número de trabajos, en cuestión de cómo ha habido un descenso en la cantidad de personas aplicando por desempleo. Todo esto son buenísimas noticias. En el segundo bloque hablamos un poco sobre la nueva aplicación que acaba de salir el día de ayer, si no me equivoco, ayer o el lunes, de parte del Departamento de Salud de Nevada para poder facilitar el encontrar, hacer este rastreo de contacto, que es encontrar si usted ha estado en cercanía de alguien que ha salido positivo o que estuvo en contacto con alguien que salió positivo. Pero bueno, esos son los primeros dos bloques, lo que hemos platicado. Si usted se lo perdió, nos está sintonizando un poquito tarde, recuerde que puede siempre buscar en Facebook. Los videos se quedan ahí. Ahora, me gustaría pasar un poquito a lo que sigue, Cata. Si recordarán, hace un par de semanas, hace 2, si no me equivoco, platicamos sobre algunas de las
promociones que se están realizando, que iniciaron algunos hoteles. No sé si te acuerdas del programa Viva las AFES, que hablamos sobre donde... Exactamente. Sobre cómo es un programa donde están buscando crear de una manera atractiva diversas promociones, paquetes para atraer a más personas a que regresen a viajar a la ciudad de Las Vegas, que como sabemos y habíamos comentado al inicio, el turismo es algo muy importante para la ciudad y para el estado en general. Pero además de estas promociones, la ciudad ha implementado una serie de medidas para mantener la seguridad y la salud tanto de visitantes como de locales. Eh, Esto es algo de lo que habíamos platicado un poquito. Entre las diferentes medidas están el exigir el uso de cubrebocas o coberturas faciales, que inclusive también me gustaría comentarles que hay una nueva compañía que salió en Nevada que hizo una cobertura facial diferente que cubre completamente la cara. Tiene como una ventana transparente en la sección de la cara, entonces tú puedes ver a la persona, que es algo que habían comentado muchas personas que extrañaban ver la sonrisa de otras personas o ver si estaban felices o no. Y tiene alrededor, está cubierto con tela, que es lo que te protege para que no haya el ingreso de partículas cerca de tu sistema. Pues. Aparte de eso, en cualquier hotel exigieron la implementación de zonas de desinfección con acceso a gel antibacterial, zonas para lavado de mano e inclusive los hoteles también tienen, y es algo que yo también he visto que te iba a platicar, pero se me olvidó un poquito cuando he ido al supermercado, tienen cubrebocas gratis para las personas que no lo traen, se les cayó, se les perdió, se les olvidó. Usted puede pedir un cubreboca en la mayoría de los establecimientos. Esto no es algo que está en todos, como en todos los restaurantes, pero muchos lo están haciendo. Entonces es posible que si usted se le olvidó o no lo trae, lo puede pedir uno. Además de todo, hay un incremento, como había mencionado anteriormente, a la desinfección de las distintas áreas de los casinos e inclusive hubo esto que sabemos que cuando apenas estaban haciendo los planes para reabrir los casinos, también estas fotos se volvieron virales en las que se podía ver la implementación de barreras de acrílico en las mesas de juego para poder hacer una división entre los diferentes jugadores. ¿Cómo ves, Cata?
Mm, Sí, ya, no, me encantaría poder viajar también, pero como tú mencionas, ahorita por varias cuestiones no se puede, pero tú comentas muchos puntos muy interesantes que me gustaría también contarte de lo que yo he encontrado en Internet. Uno de ellos habla sobre la necesidad de utilizar los cubrebocas durante todo el vuelo. Yo he visto noticias, no sé si viste tú también, de situaciones en las que personas, he visto dos noticias que me llamaron mucho la atención. Una, donde una mujer, al ya subirse al avión, se quita el cubrebocas y dice que ya no se lo quiere poner, entonces la sacan y dicen que ella tiene un ban con esa aerolínea, lo que quiere decir que ella ya nunca más va a poder comprar vuelos en esa aerolínea o volar a través de esa aerolínea. Y la otra que también me llamó mucho la atención es de iban ya volando a la mitad del vuelo o a cierto tiempo ya en el vuelo, se quita el cubrebocas la señora como que ya dijo, bueno, pues ya estamos en el aire, ¿qué van a hacer? Se lo quita, le dicen, le dan la instrucción de que se lo tiene que poner durante toda la duración del vuelo y dice ella que no lo va a hacer, entonces el piloto se vio obligado a regresar el vuelo, entonces regresan el vuelo, la bajan a esta persona y también la bloquean que han de poder volar en esta aerolínea. Entonces, definitivamente, para no ponerse en riesgo uno de perder nuestro vuelo, de perder la posibilidad de volar con ciertas aerolíneas también, que como sabemos, en muchas ocasiones la aerolínea que elegimos es porque la que más se acomoda a nuestras posibilidades económicas y a nuestros gustos, porque también hay aerolíneas en donde los asientos son muy chiquitos, son muy incómodos, entonces por eso elegimos ciertas aerolíneas. Entonces, son esos los dos casos. No sé si los escuchaste tú, Cata, o qué te parece. Sí, definitivamente, pero también mi opinión es que siento que muchas personas eh, han llegado o hemos llegado al punto en el que no leemos todas las instrucciones. Y siento que eso también es algo que ha pasado, como también en muchas ocasiones cuando te estás registrando, descargas una aplicación o algo así que te dicen términos y condiciones. Yo he visto personalmente a muchos de mis amigos que dicen, ay, sí, todo, dile que sí, acepto, 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 next, 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 lo que sigue. Pero hay muchas cláusulas, como tú mencionas, que ellos están poniendo como aerolíneas para dejarle a usted saber desde con tiempo atrás cuáles son las diferentes consecuencias que podría tener. Pero bueno, ese es uno de los puntos que me gustaría, que quería platicarte. El otro es que nos estás platicando que los de TSA ya tienen estas barreras de acrílico, entonces eso me parece también
muy bueno para ellos, muy bueno para todos, pues porque es una protección tanto para los que están llegando de visita como también para los mismos agentes, que lamentablemente ellos están, es como habíamos comentado, como tú habías comentado, hay diferentes carreras y trabajos en los que están en un contacto constante con personas. Uno de ellos son los agentes de TSA, de protección de la Administración de Seguridad de Transporte. Entonces, muy bueno para ambos lados, para ellos y para las personas. Y finalmente lo que nos estás platicando del Real ID, me acuerdo cuando platicamos sobre esa noticia fue a inicios del año, si no me equivoco, o el año pasado platicamos de esa noticia, en donde les estábamos platicando cómo precisamente los diferentes requisitos por parte de la Administración de Seguridad de Transporte estaban cambiando y decían anteriormente, no sé si tú sabías o te había tocado escuchar, una persona podía volar dentro de los Estados Unidos con su propia licencia de manejo, sin importar si esta licencia, sabemos que hay unos estados que te permiten tener una licencia, como el estado de Nevada, en donde si tú no tienes un estatus legal migratorio, de todas maneras puedes sacar tu licencia y con esa misma licencia es una identificación gubernamental. Entonces con esa podían volar anteriormente y ahorita todavía se puede. Entonces la agencia, la Administración de Seguridad de Transporte, lo que hizo fue que como ellos comentan, para reforzar la seguridad, como estas identificaciones dicen en la parte de arriba que no son válidas como identificación oficial, van a requerir que la identificación sea un Real ID. No sé si tú tengas un Real ID o no, Cata, pero esa es la manera de identificarlo para los que nos están escuchando y para que puedan saber si la tienen o no. Tienen en la esquinita una estrellita dorada o amarilla. Si su identificación tiene esa estrellita, quiere decir que es una Real ID. Lo que tiene que hacer es nada más ir al DMV y pedir una Real ID. Como había mencionado, es únicamente, como tú mencionaste más bien, es únicamente para personas que son residentes legales y ciudadanos porque están pidiendo dos formas de identificación para poderlo hacer una Real ID. Entre estas formas de identificación están certificado de nacimiento, su tarjeta del seguro social, pasaporte, entre otras. Entonces, eso es muy importante. Y para los que nos están escuchando, que no son residentes legales o no son ciudadanos, no se preocupen. Usted puede todavía viajar dentro de los Estados Unidos siempre y cuando tenga una identificación que sea aceptada por TSA. En este caso, si usted no tiene un estatus legal migratorio, ¿cuál es la opción más fácil? Es la que tú nos recomendaste, Cata, que es un pasaporte de su país. Entonces, no necesita tener nada adicional para volar dentro de los Estados Unidos, es únicamente tener una identificación oficial, en este caso un pasaporte. Pero antes de terminar, me gustaría terminar, creo que tenemos una llamada, nada más una pregunta rápido que ya se nos acaba casi el tiempo. Muy buenos días, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Hola, buenos días, gracias por permitirme hacer una pregunta. Mi nombre es Benito. Oye, ¿habrá alguna forma que ustedes le puedan suministrar una pregunta a los de la campaña de Joe Biden? Esa es mi pregunta. ¿Qué va a hacer con con las relaciones con México, ya que él tiene una foto con Salinas de Gortari? ¿Benito? Oh, nos están avisando que se cortó. De todas maneras, Benito, te invito a que ya sea que nos llames otra vez o a que nos mandes un mensaje en Facebook. De hecho, sí queremos tener de nueva cuenta a Benito. Sí. Oh, ok, perdón, se nos cortó. Continúa la pregunta. Nos estabas diciendo que qué va a hacer Biden con las relaciones con México. Ajá, Joe Biden, porque tiene una oportunidad de ganar. Todavía no son las elecciones. Ya sabemos la posición de Donald Trump con México, ambigua. La odia a los mexicanos, pero sabe que somos sus vecinos y sabe que hay que tener una relación de negocios y hay una relación diplomática. Y ya la vimos la última vez que vino el presidente López Obrador a México, aquí hasta Washington. Ya sabemos esa historia. ¿Cuál es la posición de Joe Biden con respecto a dos puntos? Él tiene una foto con Salinas de Gortari, que es un corrupto ampón de primera, lo digo yo, y se lo sostengo en su cara a este señor, y a Felipe Calderón. Y es amigo de Felipe Calderón, presume que es amigo de él. Los dos pueden ser enjuiciados políticamente en México por corruptos, y la pobreza no se origina nada más por
por algo. Y ellos fomentaron la pobreza en México y por eso hay 50 millones de pobres en México y por eso hay 20 millones de Estados Unidos del lado de la frontera. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Que le pregunte a alguien, o sea, nada de que volteó para otro lado, o sea, es una pregunta, sí, clara. A ver si Jorge Ramos, que tanto ataca a todo el mundo, a ver si también a Joe Biden le pone una pregunta dura, o sea, no nomás es inmigración. Perfecto. Benito, perdón que te interrumpa, pero llegó un momento de terminar con el programa, pero definitivamente tomamos nota nosotros aquí. Vamos a hacerle llegar esta pregunta a la campaña de Joe Biden y vamos a pedirles que alguien venga, que alguien nos llame o que alguien esté en el programa y nos conteste esta pregunta al aire precisamente para ti y para todos aquellos que tengan alguna duda. Le recordamos a los demás que le agradecemos muchísimo por su tiempo y vamos a estar aquí el día de mañana a las 8:30 con más información. Bill González se está postulando para juez en el Tribunal de Pues lamentablemente nos tocó cortar a Benito porque ya se nos acababa el tiempo, pero definitivamente, Cata, yo tomé aquí nota, no sé si tú también, pero vamos a hablar sobre esto definitivamente con la campaña de Joe Biden, porque como habíamos mencionado, nosotros somos como ese puente entre las preguntas que tiene la comunidad y las diferentes personas. Entonces siempre nos encargamos de hacer la investigación o de buscar de mejor manera cómo contestar las preguntas. Claro que sí. Una cosa que me ha encantado del programa de hoy es que hemos tenido bastante interacción con los que nos están oyendo. Invito en nombre del programa a más oyentes que nos quieran, sea llamar o dejar un comentario en los videos para que podamos seguir haciendo nuestra labor de hacer esas preguntas y encontrar las respuestas de una manera más eficiente y darles la información que necesitan y la que están verdaderamente Definitivamente, como hemos interesados. mencionado en ocasiones anteriores, sin pena, cualquier pregunta que ustedes tengan nos la pueden hacer. Aquí estamos, como mencionas tú, para aclarar cualquier duda, ayudarles con lo que nosotros conozcamos y, como había mencionado, acercarlos acercar sus preguntas a las personas importantes que necesitan escucharlo. Pero de momento creo que es todo por esta semana, Cata. Muchísimas gracias por habernos acompañado y definitivamente información muy interesante sobre lo que está pasando en el estado de Nevada esta semana, varias cosas que se estuvieron realizando para poder ayudar a prevenir este contagio todavía que ha habido bastante en el estado de Nevada. Como nos habían mencionado en nuestra primera llamada que tuvimos, es muy importante que usted hable con su familia, que aunque parezca que no le quieren escuchar sobre las diferentes indicaciones que hay por parte de autoridades de salud, es muy importante seguir estas, porque como había mencionado anteriormente, podríamos llegar, ahora sí que como dice en mi familia, si Dios quiere, llegaríamos a un punto en el que ya estaríamos bien, como hemos visto que se puede llegar en las fotografías de Wuhan, por ejemplo, que es precisamente ahí donde inició esta pandemia. Que también me gustaría también hacer ese comentario primero, perdón, Cata, ya te dejo hablar. No, Ese comentario que me parece un poquito falto de responsabilidad de parte del presidente seguirle llamando el virus de China o el virus chino, porque aunque inició en ese país, no quiere decir que esto ha causado muchísimo confusión porque hay muchas personas que han pensado y tienen esta errónea idea de que China desarrolló el virus a propósito y lo mandó porque quiere atacar al mundo entero, yo creo. No sé por qué está esta idea que está un poco confusa y es un poco errónea, la verdad. claro que sí. Yo creo que, como todo, hay bastantes teorías, pero creo que lo importante para nuestro día a día es simplemente tomar las precauciones que nos han dicho, ser bastante cuidadosos para que ojalá poder llegar, como tú mencionaste, al nivel de esa ciudad de Wuhan o de Nueva Zelanda, que hace un mes más o menos confirmó que ya no tenía casos. eh, y eso es no solamente porque aprovecharon el tiempo que tenían para verdaderamente, o sea, implementar estas reglas, sino también lo hicieron de una manera que los ciudadanos tomaron conciencia suficientemente como para seguir cada precaución y responsabilizarse, ¿no? Entonces, nos toca hacer de nuestra parte, seguir haciendo de nuestra parte hasta nuevo aviso,
como hemos mencionado, la pandemia sigue existiendo y seguirá presente este nuevo aviso. Así que entre más hagamos de nuestra parte, yo diría que mejor. Definitivamente. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Cata, a todos los que nos escucharon a través de redes sociales. Más adelante vamos a poner toda la información para que si usted desea descargar la aplicación de COVID Trace, lo pueda hacer directamente desde aquí de los comentarios. Pero de momento es todo de nuestra parte. Lo esperamos el día de mañana.